¿Se entiende esto que acabo de decir? Díganme, por favor, que si se entiende que hay una gama de infinitas posibilidades para elegir curvas. ¿Sí? ¿Y no me están diciendo nada? ¿Están todos de recreo todavía? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, el objetivo, como yo quiero rechazar que existe el límite, es apuntar a la curva que me garantiza que el límite me dé otro resultado. Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, después proponga una curva que permita refutar la existencia del límite en el ejemplo que tenemos en el pizarrón. Entonces vamos al ejemplo del pizarrón una vez más. La curva es esa, de ahí, que ya estuvimos trabajando. Y queremos proponer una curva que me garantice en este momento que cuando le tome el límite no dé 0, que es el problema que estamos teniendo ahora. ¿Qué curva les parece que podemos proponer? Sencillita, a la mano. Para la cartera de la dama, bolsillo del caballero. En la X. ¿Cómo? Y igual a X, me dice. No, pero Y igual a X es una recta. Y supuestamente nosotros ya probamos todas las rectas que pasan por 0, 0 en los radiales. O sea, no me serviría probar con una recta. Claro. Y T cuadrado o T cuadrado T, nunca me acuerdo cómo decirlo. Es T cuadrado, es la parábola. Podemos proponer la parábola. O sea, podemos llamarlo otro camino. ¿Cómo lo podemos llamar? C, no sé, C2. Después estoy poniendo un nombre, pero el conjunto lo pueden llamar como ustedes quieran. Lo llamo S, qué sé yo, de segundo grado. S, que es el conjunto de todos los puntos pertenecientes a R2, tales que acá, por ejemplo, podría tomar Y igual X cuadrado. Eso es una forma de escribir la parábola en forma cartesiana. Pero otra forma alternativa donde puedo escribir este mismo conjunto S es escribir los XY pertenecientes a R2 tales que XY es de la forma T cuadrado. Con T obviamente es el parámetro perteneciente a los reales. Esa sería la forma vectorial de escribir esta misma parábola. Donde estoy queriendo decir X es lo que le voy a dar valores. Y cuando le dé valores a X, para obtener los valores de Y los tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Esa es básicamente la curva que estoy proponiendo. Entonces, cuando yo haga el límite de la función restringida a este conjunto S, cuando t tiende a 0, porque acuérdense que cuando yo voy a tender t a 0, voy a estar acercándome a 0, 0. En ese momento voy a tener el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en puntos de la pinta t cuadrado. Y en ese momento, allá me está quedando entonces el límite cuando t tiende a 0. Fíjense lo que queda. Queda t por t cuarta sobre t cuadrado más t octava. Esto me da el límite cuando t tiende a 0 de t quinta. En el denominador, dense cuenta que puedo sacar factor t cuadrado y me queda 1 más t a la sexta. Simplificando, acá van a quedar todavía 3. ¿Y cuánto va a dar este límite? Que ya se me fue del 0. ¿Me sirvió esa curva? Es la cuestión que sigue. ¿Cuál me conviene proponer? Podría proponer una genérica o ponele que a este le pongo S1 por ponerle un nombre. ¿Qué pasaría si propusiera esta? S2, que es los XY pertenecientes a R2, que en lugar de ser Y igual a X cuadrado sean X igual Y cuadrado. ¿Esa curva se podría proponer? Claro. Esta, resumiéndolo, ¿no? Para no escribir todo el conjunto, serían aquellos donde esta vez el Y es lo que vale T y el X es el que vale T cuadrado. Es parecida, pero no es la misma parábola, ¿no? Porque una parábola, la que propusimos al principio era la clásica, la que es
donde y es función de x. Es la que propusimos al principio. Esta es aquella curva donde x es función de y. O sea, es la parábola que está acostada. ¿No estoy viendo el chat? Está todo legal. ¿Todo legal? Perfecto. Bueno, entonces, termino de hacer el cálculo acá. Dense cuenta que cuando yo lo restrinja, haga el límite, cuando t tiende a 0, de la función restringida a esto que llamé S2, a este conjunto, voy a estar reemplazando la función en puntos en puntos de la pinta t cuadrado t. Y eso va a hacer que me quede entonces el límite cuando t tiende a 0. Recordemos que la función es esta cosa que está ahí arriba, donde este lo estoy reemplazando por t cuadrado, este lo estoy reemplazando por t. O sea que ahí en el numerador me está quedando t a la cuarta. Y en el denominador me está quedando t a la cuarta más t a la cuarta. O sea, 2 veces t a la cuarta. Estoy escribiéndolo acá abajo eso. 2 veces t a la cuarta. Que al simplificarlos me terminaría dando 1/2. Una vez más, concluyendo esto que estamos diciendo, ¿qué terminaría pasando? No existe. No existe límite doble. ¿Sí? Porque encontramos dos caminos que el límite me da distinto. Una vez más. Entonces, moraleja de todo esto. La moraleja es que cuando uno está calculando el límite doble y no lo quiere demostrar por definición porque es trabajoso, es complicado, prueba por caminos. Esos caminos me van a dar un candidato al límite, generalmente. Pero si encuentro otro camino donde... Espérame que estamos viendo... Si uno muestra otro camino donde el límite no dé lo mismo, está en condiciones de rechazarlo. O sea, esto amerita que tengas que tener una visión bastante acertada de qué función vas a proponer. ¿Se vio, Muñoz? Bien, joya, me dijo. Bien. Perfecto. Tenés que proponer entonces un camino adecuado. El camino adecuado no hay un método, no hay un mecanismo para encontrarlo, sino que la experiencia o la intuición te lo dan. Sí, Gómez, decime. Tengo una consulta. Llegado al caso de que no lo quiera o se me dificulte demasiado hacerlo por definición y Sí. pruebe por varios caminos, o sea, pruebe por recta, por todas las rectas, pruebe por varias curvas y demás, y me den todo el Cabe mismo aclarar algo de eso. resultado, Si nosotros puedo vamos a enseñar suponer, cierta forma de hacerlo por definición. Nosotros vamos a enseñar sí. ciertos caminos para hacerlo por definición. Si nosotros tomamos en un parcial uno que sale por definición, va a salir por uno de esos caminos que vamos a enseñar. Ahí va, Y en perfecto. caso de que no salga por esos caminos es porque entonces hay una curva intuitiva, tampoco vamos a poner una curva descabellada que sea arco tangente de raíz cuadrada del logaritmo de t, Sí. que permite refutar que el límite existe. ¿Cómo que no? Bueno, ¿Cómo que no dice? Nahue por ahí sí, pero Voy a digo... sacar la materia, ¿eh? Pero digo, Hoy esperaban, el ejercicio esperaban algo muy difícil, así que... sí, es Claro. verdad, ¿no? Es como que no cumplimos con las expectativas. Podemos ponernos un poco más exigentes. Agárrense con el próximo. Mirá que Pregunto espero, porque espero la guía quizás de Ricardo y. pregunto porque quizás intento hacerlo por definición y veo que se me empieza a complicar porque, no sé, no lo No, tengo del como te todo digo, claro, la idea es capaz que sí, enseñarle un pero no par de sé bien. métodos con los cuales se puede resolver por definición. Entonces, Ajá. de esos métodos acotados que vamos a enseñar, si sale por definición, te tiene que salir uno de esos métodos. Y si cuando termine el parcial vos me decís no me salió y yo te digo era por definición, te voy a decir era por este método. Ahí va, perfecto, buenísimo. Igual cuando damos bien la práctica, los ejercicios que vamos a ir proponiendo, bueno, los tres, la idea es que cada ejercicio tratar de dejarles algún, como decirle, bueno, miren, en este tipo de funciones, miren esto, miren el denominador, el numerador, es como que vamos a tratar de guiarlos, no lo vamos a dejar así a la deriva de, bueno, arréglensela, vamos a tratar de tirarles tips, Sí, por pasa así que decirlo. teniendo en cuenta todo eso, lo más directo, por más que no sea lo más sencillo muchas veces, es ir a definición, porque si vos estás tirando 400 rectas y curvas, 400 caminos, digamos,
y ves que todo te está yendo bien y la forma correcta era demostrar por definición que no existía el límite, quizá Claro, te conviene arrancar con el límite directamente en lugar de probar los caminos. lo que Es que pasa, depende. sí, En realidad es como que no vas a tirar, o sea, cuando ya le empiezas a agarrar la cancha, no vas a tirar, bueno, igual X, bueno, igual 2X, bueno, No, igual no, 3. ya lo sé eso, pero Me refiero, por eso, con la práctica y algunas cosas le vamos a ir diciendo nosotros, como que van a ver, decir, bueno, si voy por acá no va a funcionar, ya a simple vista lo van a ver, no van a tardar una hora probando curvas, a eso claro. voy. O sea, claro. los iterados prácticamente los podés sacar mentalmente casi, son rapidísimos. Por eso es el más aconsejable al principio, porque es una cuenta que no cuesta mucho, porque tenés que reemplazar directamente un número después el otro. Después, por rectas, te vas a dar cuenta, como dice Nahue, que directamente acá no iba a servir hacerlo por rectas, porque si el objetivo es que el límite me diera un número, se dan cuenta que sumándolos en el numerador siempre tenía algo de grado 3 y en el denominador Ah, tenía eso. algo de grado 2 con algo de grado 4. Bueno, no sé Nunca si. vas a poder sacar un factor común. O sea, si abajo se puede sacar un factor común, va a ser un t cuadrado, por ejemplo. Y arriba vas a tener un t cubo. Entonces te va a quedar un t por ahí libre. Claro, Siempre te va a dar 0. Ese es el problema. No sé si eso se ve. Con la práctica igual les aseguro que lo van a empezar a ver. Sí, sí, exactamente. es que se ve, pasa, yo preguntaba porque quizás hay alguna función que requiere, digamos, un poco más de trabajo, por más que ya estés como entrenado, digamos, Funciones que causen problemas hay millones. Sí, sí. Ah, no, por eso preguntaba, porque quizá era más directo, por más que fuera más difícil, hacerlo primero por definición Lo que y pasa decir, que bueno, lo que va a pruebo pasar con es él. que si el límite no existe, vos vas a querer usar la definición y no vas a poder concluir en nada. O sea, no vas a poder demostrar que el límite existe justamente. No vas a poder poner epsilon en función de delta porque no lo están. O sea, entonces por ahí vas a estar divagando un rato largo con una desigualdad pensando cómo la acotás o cómo la trabajás y donde no se podía acotar y no se podía trabajar la desigualdad. Ese es el problema de empezar por la definición. Que uno, al hacerlo por definición, es como que tiene que mostrar una acotación y una dependencia de epsilon de delta. Perdón, de delta de epsilon. Y no vas a llegar a esa dependencia. Y ese es el problema que tiene. ¿Sí? Ahí va, buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver. Sigamos un poco más con el power. Vamos acá. Estás acá. Bien, entonces habíamos concluido en propongo una curva que permita refutar la existencia del límite doble. Sigamos. Bien. Bueno, y acá propongo dos ejercicios justamente que apuntan a proponer curvas distintas, que no necesariamente sean las iteradas o que no necesariamente sean las radiales en realidad. Y creo que los copié igual, ¿no? Ese mismo. Sí. No sé por qué hice eso, mirá que estuve mal. Bueno, pues, supuestamente mi clase del martes iba a llegar hasta este lugar. O sea, yo tenía que, esto con lo que estoy empezando ahora es con lo que tendría que haber terminado el martes. Para que vean que me exijo demasiado tal vez. Pero bueno. Y todas las diapositivas que siguen son las de la nueva parte. Pero bueno, no importa. Podemos empezar con esto. Hagamos este ejemplo más y sigamos con las diapositivas. Total, tampoco es que la idea es hacer lo que yo propongo, sino ver cómo van ustedes. Copio la curva, que era sí, exactamente lo mismo copié. Se me va a haber borrado el otro ejemplo entonces. Bueno, no importa. La cuestión es que determine la existencia del límite doble en 0, 0. Ese es el objetivo. O sea, yo quiero calcular si existe, es una pregunta, ¿no? ¿Existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función? Algo que podríamos aclarar al principio de todo es que el dominio, ¿cómo se separa el dominio en este caso? ¿Y cuál es el dominio?
¿Qué me dicen? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio? Todo R2. Sí, exactamente. El dominio de la función es todo R2. Cuando yo esté sobre la recta y igual 0 es esta recta de acá. ¿Cuál es el valor de imagen que le voy a dar a todos los puntos que estén sobre esa recta? 0. 0. O sea, si yo reemplazo este punto, que por ejemplo podría ser el menos 5, 0, la imagen que me devuelve, la altura es 0. Todos estos puntos están en el piso, he dicho un poco más casualmente. Y todos los demás puntos, si yo agarro un punto de acá, lo tengo que reemplazar en esta fórmula para saber cuál va a ser su altura. Dicho de alguna manera. ¿Bien? Ahora, como dije antes, yo puedo intentar muchas cosas. Puedo intentar límites radiales, puedo intentar límites iterados. Y rápidamente, fíjense, el límite iterado, el límite iterado 1, que es cuando yo voy a tender primero y a 0 y después hago tender el x al 0. ¿Qué pasa con ese límite iterado? Ese me da 0. 0. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, No, seguro? miento. Cuando el x tiende a 0, ese me da infinito. Cuando el y tiende a 0, me da 0. O sea, cuando está al revés, no sé cómo explicar. Pero ahí el iterado está haciendo primero el de I, por eso. Primero está haciendo el de y. Cuando y tiende a 0, esta parte tiende a 0, o sea que el Me queda numerador x tiende a cuadrado. x cuadrado y el denominador está tendiendo a 0. Esto acá. Y eso es como sacar el límite cuando x tiende a 0 de infinito. ¿Ese iterado sirve? Es la pregunta que yo les hago. ¿Y no? No. Porque la definición de iterado me decía, cuando yo tomo el primer límite, me tiene que quedar una función que dependa de x. Pero yo cuando tomo el primer límite, esto no es una función que depende de x. Por lo tanto, cuando tomo el segundo límite, ya no cumple la definición de iterado esto. Esto que quedó acá no cumple la definición que me daba para calcular el límite iterado. Entonces, el límite iterado 1 no existiría, porque no está bajo las condiciones de existencia del límite iterado. Por eso les mandé un video para que vean algunos casos más de eso. Pero bueno, este límite iterado no existe. El otro límite iterado, el que sería límite cuando cuando y tiende a 0 sería, del límite cuando x tiende a 0. De lo mismo, ¿no? ¿Cómo quedaría? 0. Porque cuando yo haga tender el x a 0, me va a quedar límite cuando y tiende a 0 de y cuadrado sobre y. Esto sí es una función de y. Simplificando me queda como, ahí se Gómez, 0. O sea, ese límite iterado sí existe, da 0. O sea que si tuviera que tener un candidato en este momento, tendría que ser que ese límite tiene que dar 0. En este ejemplo puedo probar una vez más. Por los radiales, ¿consideran que los radiales les van a ayudar a llegar a algo? Con la función de esa manera. No, ok. No, es ¿Por qué? cierto, los radiales no van a ayudar porque en el numerador siempre voy a tener un t cuadrado para cualquier recta que elija y en el denominador voy a tener un t a la 1. O sea que la t, por más que simplifique, siempre va a quedar en el numerador. Claro, básicamente va a servir esto de los lineales o los radiales cuando en el numerador y el denominador se provoque una t del mismo grado para poder simplificarla y que me dé un número que no sea 0. ¿Sí? Como un truco, digo. Después piénsenlo porque este truco que digo no es que... Hay que ver la situación, pero funciona casi en la mayoría de los ejemplos, por lo menos. Otra cosa sería probar por otras curvas. Pero cuando digo probar por otras curvas, podrías probar por cuadráticas, cúbicas, trigonométricas, podrías probar por todo lo que pase por 0, porque por 0, si quisiera usar la función y igual seno de x, la podría usar, porque y igual seno de x es una función que pasa por 0. Pasa que después tengo que resolver ese límite, y tengo que ver que me dé algo que no sea 0, porque mi objetivo es rechazar la existencia de este límite. Entonces, una alternativa, cuando no se te ocurre, porque no es
a veces no tenés la posibilidad de pensar en un método directo, es proponer curvas de nivel. O sea, el objetivo sería probemos por curvas de nivel. Acá está bueno que entiendan lo que son las curvas de nivel y por qué va a servir a veces proponer alguna y a veces no va a servir. ¿Sí? ¿Qué era una curva de nivel? Recordemos eso porque es importante acá, ¿no? Una curva de nivel era cuando yo le daba un valor de la imagen a la función, ¿se acuerdan de eso? Y despejaba para ver cómo se transcribía eso en el dominio. O sea, yo usaba valores del dominio cuando usaba una curva de nivel. A ver, no sé si están escribiendo. No, no. Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces, por ejemplo, yo podría probar con la curva de nivel, que sería K igual 1, diciendo, bueno, hay punto, esto en su imagen puede llegar a tomar el 1. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando X valga 0, Y valga 1. Ahí, o sea, el valor 1 está en la imagen. A eso voy. Eso es una cosa importante para que esté usando una curva de nivel. Reemplazar por un valor que esté seguro que esté en la imagen. Entonces ahí quedaría esto. X cuadrado más Y cuadrado sobre Y igual a 1. A partir de ahí, yo lo próximo que tengo que ver es que quede una curva o un conjunto que pueda definir y que ese conjunto realmente se acerque al 0, 0 o que pase por el 0, 0. Porque recordemos que yo lo que quiero es una curva que se acerque al 0, 0 para tomarle el límite. Entonces, otra forma de escribir esto, pay attention con esto, que es una técnica ancestral que tiene validez nada más si somos capaces de probar que, bueno, pasa el y multiplicando. Tengo eso. Ahora, yo quiero tratar de expresar una función, por ejemplo. ¿Qué me conviene despejar? ¿La x o la y? Acá dicen la La X. x, perfecto. Entonces me quedaría x cuadrado es igual a y menos y cuadrado. ¿Y qué pasa con ese? Si yo quiero despejar la x como si fuera una función de y, tengo que aplicar raíz de ambos lados. ¿Y qué se va a provocar? Un módulo. Módulo. Quiere decir que acá yo soy capaz de definir dos funciones. Soy capaz de definir dos funciones. La que tiene donde x está en función de y es y menos y cuadrado. Y donde x está en función de y, pero es menos y menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien para todos? Bien. Lo próximo que tengo que ver es que esta función realmente se acerque al punto, al 0, 0. Porque lo ideal sería si puedo graficarla y ver que esa función de alguna manera se aproxima al 0, 0. En este momento lo que podemos hacer es a esta función sacarle el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función que estamos proponiendo? El dominio de, no sé cómo llamarla esa función, de la función, bueno, la llamo X, pero bueno, no se me ocurre otra manera en este momento de llamarla. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esta función? Que el argumento sea mayor o igual a 0. Claro, que y menos y cuadrado sea mayor o igual que 0. O sea, sacando factor común y, me quedaría esto de acá. ¿No? ¿Todos me siguen lo que estoy diciendo? Bien. Y eso de ahí es una parábola. Es una parábola, porque está al cuadrado, triste, por decirlo. Lo escribo así. Ponele que este es el eje y esta parábola tiene las raíces en 0 y en 1. Y tiene una pinta así. Entonces, a mí me interesan los valores donde sea positivo. ¿Cuál es el dominio de esta función entonces? Son todos los puntos x, y, bueno, no van a ser y solo, son los y pertenecientes a los reales, tales que ¿qué? En y, claro, sí.
En I me interesa sacarle el dominio. Son todos los valores, los I pertenecientes a los reales, los valores que le puedo dar a la I, tales que I está entre E mayor que 0, mayor o igual que 0 y es menor o igual que 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, yo los valores que le puedo dar son los que estén entre 0 y 1. Bien. Y cuando yo le empiezo a dar valores cercanos a 0, o sea, cuando esté acercándome a 0 por este lado, esta cuenta va a estar acercándose al 0 en las X. O sea, cuando yo empiezo a reemplazar la Y por valores que son cercanos a 0, pero que estén por encima, voy a estar generando una curva que se acerca al 0, 0. O sea, efectivamente, esta curva se acerca al 0, 0. ¿Y por qué me sirve eso? Porque es un golazo haber hecho eso. A ver, bien, estaban viendo lo que habían respondido al chat. ¿Por qué es un golazo hacer eso? Porque si ahora yo defino, ya concluyéndolo, la idea de lo que quiero decir. Si yo ahora defino un conjunto que se llamaba curva de nivel 1, que es formada por todos los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que x es igual a raíz de y menos y cuadrado, y yo defino este conjunto, cuando tome el límite, bueno, esto lo puedo definir así o lo puedo definir como curva, ¿no? Como que la componente en x es esto, y la componente en y es t. ¿Se entiende? Lo puedo definir este conjunto, como la x está despejada en función de y, a la y le puedo dar valores, y eso lo voy a reemplazar para obtener los valores de x. Entonces, cuando yo tome el límite, cuando t tiende a 0, de la función restringida a esta curva de nivel, que va a ser como hacer el límite, cuando t tiende a 0, de la función evaluada en puntos de la pinta t menos t cuadrado t, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a quedar acá? Digo esto porque es algo que estoy seguro que da sin hacer ninguna cuenta. ¿Cuánto da? Sin que le explote a nadie, no da 0, Gómez. Justo no da 0. Está escrito en el pizarrón cuánto da. Está escrito en el pizarrón. De hecho, toda la deducción salió a partir de ahí. ¿Cuánto? A uno, no Da da uno uno. porque es la curva de nivel. Porque es la curva de nivel 1, exactamente. O sea, cuando nos movemos con puntos sobre esta curva, no sé si sale el gráfico, cuando nos movemos con puntos sobre esta curva está metida en el plano z igual 1. Porque empezamos diciendo que estamos en la curva de nivel 1. O sea, esto va a dar, cuando reemplace, el límite. Cuando t tiende a 0 de 1, porque es la curva de nivel que propusimos, porque empezamos suponiendo que queríamos encontrar puntos donde cuando yo reemplazara el x y el y me diera 1, y este límite va a terminar dando 1. O sea, uno diría, bueno, pará, entonces siempre podés usar curvas de nivel entonces. O sea, ¿por qué nos ponemos a fijarnos por rectas, iterados? Se alcanza con que igual es la función a un punto, a una curva de nivel, si total el límite siempre va a dar eso. Y yo te voy a decir, no es así. Porque vos, esa curva de nivel que estás proponiendo, tenés que garantizarte que con puntos del dominio se acerca al punto de estudio. Por eso hicimos todo este análisis que siguió después. Para garantizar que con esa curva de nivel, o sea, con esta o con esta, realmente me esté acercando al 0, 0. Además, no siempre es tan fácil despejar así en Además, forma no siempre es tan vectorial fácil como despejar, como dicen ahora. Hay dos manos tengo acá. levantadas. Ah, Estamos en un concierto. Dígame. sí. Gómez y Alcázar, los dos. Abran mic. Peléense por quién va primero. Gómez. Bueno, gracias. Tengo una duda. Cuando hiciste ese último límite que respondí 0, en realidad 0 es el punto que está tomando la función, pero me está devolviendo el 1, que sería la curva de nivel. Claro. O sea, la imagen. Exacto. Ah, perfecto. Acá si quieren, bueno, dale, preguntaba Pepo, lo grafiqué en GeoGebra por si lo quieren ver, la curva esa. Te contesto, Pedro, y Mi vamos a pregunta es, entonces, ¿basta con que la curva de nivel se aproxime al punto para que el límite de, el K, que sea la curva de nivel? propusiste, claro.
O sea, yo lo que tenía que Sí. garantizar es que, por eso le calculé el dominio, para decir, bueno, yo ahí le puedo dar valores cercanos a 0. Y cuando ahí le dé valores cercanos a 0, acá, esta cuenta va a estar dando 0. O sea, me voy a estar acercando al 0, 0. Yo dejé de simbolizar ahí. Me cuesta un poco, no estoy viendo bien cómo no podría pasar la curva de nivel por el 0,0. Por ahí con el gráfico lo veo mejor. En la guía agregué un ejercicio justamente que propone usar una curva de nivel y que te des cuenta, para que lo piensen, si realmente me estoy acercando al punto o no. No sé cómo decirte, tenemos que Buenísimo. armar un ejemplo Claro. justamente para ver eso. A ver, Nahue, ¿querés mostrar eso? Dale, además pensá que, por ejemplo, acá nosotros justamente, fíjate que la curva de nivel, por ejemplo, acá lo comparto, nosotros usamos lo ven en el gráfico, supongo. Sí, sí. Bien. Acá la curva de nivel, fíjate que por todos los puntos que pasa el dominio. Entonces, ponete a pensar, si yo ahora quiero, con la curva, yo quiero calcular el límite de esta función en el punto, qué sé yo, en el x igual 0, por ejemplo, este punto, a ver si lo puedo marcar, ¿dónde están las opciones de GeoGebra? Point, acá. Quiero acercarme a este punto, por ejemplo, hago el límite a este punto. Y digo, bueno, lo mismo que estábamos diciendo recién, me acerco por curvas de nivel, pero justamente esta curva de nivel, que planteamos recién, la curva de nivel k igual a 1, se ve que no pasa por este punto al que yo le quiero tomar límite. ¿Se entiende? Sí, perfecto, ahí se ve perfecto. Ahora obviamente estamos acá, en B, acá estamos tomando el límite. Pero el punto al que yo le calculo el límite puede ser cualquiera de R2 en este caso. O sea, Claro. no, la curva de nivel no pasa por todo R2. A eso voy. ¿Se entiende a lo que voy? Ahí está. Ahí Bueno, se- este es el gráfico. ese Ven es que el, acá pasa por el 0,0 ese es el justamente. gráfico de la curva de nivel, para Claro, mostrar que se acerca realmente al 0. Y la rama que elegimos nosotros fue la de la derecha. claro, eso les iba a decir. Que justamente nosotros lo escribimos acá X en función de Y. Pero acá se ve que justamente esta gráfica no puede ser ni X en función de Y, ni Y en función de X así toda entera. La tendríamos que partir, que es lo que hicimos en definitiva. Y van la partido X, los X positivos, que son los que tienen la raíz de, bueno, todo el choclo, y X igual a menos la raíz, que es toda esta parte, la de la izquierda. ¿Se entiende eso, esto último que estoy diciendo? A ver, voy a leer el chat. Sí, sí. Y si hay más de una curva de nivel con la misma ecuación. No debería, No, no pasa eso. en realidad no pasa eso, porque siempre estás variando el K. Entonces, si estás fuera del dominio de la función, el punto que quieres calcular, esto no sirve. Claro, no, no sirve. No. Ah, ok, bien. Porque no te estás aproximando al punto con la curva que deberías estar acercándote al punto. O sea, si este método funcionara siempre, lo usaríamos siempre. Porque vos más o menos ya sin hacer nada sabés cuánto te tiene que dar el límite. Porque si se dan cuenta, cuando me puse a desarrollar no tuve que hacer ninguna cuenta. Porque como empezás suponiendo cuánto querés que te dé la función y encontrás puntos que reflejan eso, entonces ya tenés el resultado del límite, sin hacer nada. A ver, para practicar un poco de la semana pasada, ¿cuáles serían los puntos de acumulación del dominio de esta función? Punto de acumulación, hincho las bolas porque es lo más importante para el límite. ¿Cuál sería el conjunto de puntos de acumulación del dominio de esta función? Recordando que el dominio de esta función es R2 menos I igual a 0. ¿Alguien? ¿De cuál función? De la que estamos hablando. R2, bien. ¿Por qué? Mellino. Ahora que contestó, me tiene que decir por qué. Porque toca.
porque todo toca otros puntos del conjunto. Sí, en definitiva, todos los puntos que sean interiores al conjunto van a ser de acumulación. Pero la recta igual a 0, justamente, yo a cualquier punto que pertenezca a esa recta me puedo acercar por puntos del conjunto, justamente. Como acá hicimos, o sea, el 0, 0, que es el punto a analizar en este caso, en este ejercicio, no es un punto que pertenezca al conjunto, por así decirlo. Pasa también, ahora que me pongo a pensar, la función es una función partida, pero supongamos por un momento que tenemos solo la función de la rama de arriba. La recta igual a 0, en ningún punto estaría definido en la función de arriba. Sin embargo, yo me puedo acercar porque justamente le puedo tomar límite porque es un punto de acumulación, y me puedo acercar por puntos del conjunto dominio. No sé si se entendió esto último que dije, pero es importante tener en claro la noción de punto de acumulación porque es a todos los puntos que le vamos a poder tomar límite. Está perfecto, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos. Lo que quise decir, se dan cuenta que ahora por este camino el límite me dio 1, usando esta curva de nivel. Como por los otros caminos daba 0 y por este camino da 1, en conclusión, no existe límite doble. Estaban haciendo preguntas, pero creo que es lo que... estaban contestando cosas. Bien. Bueno, a ver, vamos un poquito más con el PowerPoint. No creo que lo termine hoy, la verdad. Quiero ser optimista, pero no tanto. Así que vamos al Power un poquito más. Está acá. Bueno, este diapositiva para aclararles que hay otras definiciones de límite, no solamente la que estamos trabajando ahora. A ver, las otras definiciones de límite que hay son, bueno, dado un campo escalar, que es lo que estamos trabajando en este momento, cuando el límite da infinito. O sea, cuando el límite da infinito es otra definición de límite que no es la del delta y la del épsilon. Porque, ¿qué significa que un límite dé infinito? Más infinito en este caso. A ver, borro un poquito el pizarrón mientras. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay 4 definiciones de límite distintas. O sea, y cuando uno dice no existe límite, es como que tiene que estar seguro de cuál definición está usando. Hay una definición para cuando el límite da infinito, uno cuando da menos infinito, otro cuando estás en el infinito y da un número. Son todas definiciones distintas. O sea que bajo esta definición, este límite, o sí existe. Entonces, estaría bueno citar ejemplos de esos límites. O sea, por ejemplo, un límite que dé infinito cuando yo me acerco a un punto. O que sería límite infinito de tendencia finita. ¿Cuál sería un ejemplo, una función que le pase eso? ¿Qué me dicen? O no me dicen nada. Siguen conmigo, ¿no? Una logarítmica, por ejemplo, pero no sé cómo es en R2. Claro, a ver, por ejemplo esta. La función xy, que es igual, no sé, hagamos la simple 1 sobre x cuadrado. Esa función, lo que tiene es que si vos le calculás el límite, cuando xy tiende a 0, 0, de 1 sobre x cuadrado, esto no da una indeterminación, ¿no? Porque no te queda 0 sobre 0, no te queda infinito menos infinito, no te da ninguno de esos casos. ¿Qué te da? Infinito. Infinito positivo. ¿Puedes ir haciendo el dibujo de esto en el GeoGebra? ¿Vale? Ese, por ejemplo, te da infinito positivo. Lo mismo si vos tuvieras límite cuando xy tiende a 0, 0, de 1, pongo 1, podría poner otro número. Este también da infinito positivo. ¿Son distintas las gráficas? Sí, seguro. ¿Cómo? Ahora nuestro buen ayudante Nahuel Pazaro nos va a mostrar cómo. Estoy.
Está, ningún Estuve problema. preparando, a ver si. École, guau. Compartí pantalla. Ahí comparte Nahuel. ¿Lo ven? Esa es la función, eso. Esperen que lo pongo. Uy, se va el carajo. O sea, lo Ahí que está. se dan cuenta que en la fórmula esta no aparece el i. O sea, el i es una variable libre. Por lo tanto, cada vez que yo fijo un valor de x, por ejemplo, si x vale 1, la función vale 1. Pero eso se reproduce para todos los valores de i que hay en R2. O sea, en todos puntos de la forma 1 y en la segunda componente cualquier i, es como que la función vale 1. Por eso es como que... ¿Ven acá? Sí, ahí está. Perdón. Acá lo estoy intersectando con todos planos igual a distintos valores. O sea, estoy haciendo la fijando valores de i y ven que siempre me da el mismo dibujo. O sea, siempre es esto. ¿Se ve eso? Lo que tenés que fijar, Nahue, son valores de x. Ah, perdón, estabas diciendo otra cosa. Yo me puse a hacer otra cosa, disculpa. No, está bien. O sea, si fijás, por ejemplo, x igual 1, para todos esos valores es como que siempre, si x vale 1, se dan cuenta que la función da 1. Lo que estoy queriendo decir es que no importa el valor de i, ese que está marcando ahí Nahue, no importa el valor de i, es una recta que está constantemente en 1. Lo mismo, si a x le das el valor 2, la función da un medio. Pero eso pasa para todos los valores de i. Entonces todos los puntos con coordenada x2 e y cualquier cosa están a la altura un medio. Bueno, Ven ahí como, ahí intenté hacer la intersección, me salió bien, pero ven esas rectas que están ahí, justamente son las que está diciendo Iván. Claro. Esta es una... ¿Están siempre da lo preguntando mismo. algo? No entendí, Zoe, lo que me preguntas. Y 1 sobre x. 1 sobre x depende, el límite, no puedo garantizar que siempre da más infinito, que era el ejemplo que quería. Ah, gracias, ya entendí. Bien, y la otra función, mostrarle la diferencia con la otra, Nahue, si la puedes graficar ahí, que es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Es la misma función, pero le suma y cuadrado en el denominador. A ver si funca esto. Creo que pusiste x por y en el... Me falta la coma. Eso, Para que saco todo este bardo. dale. No, es el GeoGebra de vez en cuando. Falla, sí. Bancame. Dale, no hay problema. Igual a sobre x. Ah, claro, te la pasó arriba de todo, Nahue, tienes razón. Es la que tenés el primero. Ah. Esa. ¿Se entiende? O sea, fíjense en esto, ¿no? ¿Qué pasa si uno traza una curva de nivel al nivel 1, por ejemplo? ¿Qué es lo que me está dando si yo le trazo una curva de nivel a nivel 1? Círculo. Un círculo. ¿De radio? Ahí está. De radio 1. Eso. ¿Se entiende? Entonces, con esta función pasan esas cosas. O sea, primero, siempre da valores positivos. O sea, si le vas a dar un valor de k en la imagen, tiene que ser mayor que 0. Y siempre que le des un valor de k, te queda un círculo. A todas las alturas. Pasa que esos círculos no son del mismo tamaño, van disminuyendo. A medida que te vas aumentando ahí lo marca Nahue, a medida que vas aumentando... Están solo, eso. Decilo, Nahue, decilo. solo las curvas de nivel y está con la función. Salvo que la función se ve medio rara, pero vale, voy a cambiar el color. Está. Ah, está hermoso. ¿Se ve? Pero eso es una función que lo que nos interesa a nosotros marcar es esto. Cuando nos acercamos al 0, 0, la función se dispara al más infinito.
Y esa es una definición de límite distinta a la que dimos al principio de la clase pasada, que es la del epsilon y la del delta, ¿no? No es que este límite, cuando te da infinito, el límite no existe. El límite no existe, la palabra completa es no existe bajo la definición anterior, pero con esta definición el límite existe y da infinito. ¿Y qué te dice ese infinito? Te dice algo del comportamiento de la función, básicamente. ¿Sí? Como existe esta definición de límite que no está contemplada en la anterior, existen otras dos más, que vamos a eso. Gracias, Nahue. Quedó ahí girando, ya, Que, siempre al servicio del pueblo. que creo que levantó la mano alguien, o me pareció. No. Creo que no. Ok. Sí, Pedro. Sí, habla. sí, una pregunta. Antes nosotros hacíamos ejemplos, pero no nos bastaba para decir que existía el límite. Ahora sí es infinito, o sea, si se va al infinito sí existe. Sí, porque antes nosotros dijimos que los límites que uno no puede decir cuánto dan son aquellos que te dan indeterminación en realidad. Por ejemplo, en otra diapositiva anterior, cuando el límite daba un medio, reemplazando, porque eran funciones coordenadas, podías garantizar que ese límite daba un medio sin necesidad de probar caminos, usar la definición. Porque tenías otra teoría que te avalaba a decir que ese límite existía y daba un medio, por ejemplo. ¿Te acordás de esto que estoy diciendo, Pedro? Sí, sí, sí. Bien, acá el problema, este límite no dio ni determinación. Cuando reemplazamos dio infinito directamente. Y eso se puede considerar sin necesidad de tener que recurrir a toda la teoría. ¿Por qué? Por el álgebra de límites, que realmente este límite da infinito, sin necesidad de empezar a probar caminos o empezar a demostrarlo por definición. Es como que acá podemos usar una vez más las funciones componentes para justificar, y el álgebra de límites, para justificar que este límite da lo que estoy diciendo que da. Ah, buenísimo, gracias. No, está bien. Bueno, de la misma manera, si le ponemos un menos a estos ejemplos que pusimos recién, estas funciones se van a disparar al menos infinito. O sea, estoy hablando de esto, ¿no? O sea que también se puede demostrar que dan menos infinito. Y después existe esto. ¿Qué pasa cuando yo me alejo al infinito? Acá lo que es nuevo es, ¿qué significa alejarte al infinito? ¿Se dan cuenta que acá aparece una norma afectando al vector? Cuando x tiende a infinito, ¿cuántas formas de irme al infinito tengo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Puede ser que haya infinitas formas de irte al infinito. Hay infinitas formas de irse al infinito, sí. De hecho, fíjense, porque, a ver, vuelvo un segundo a mí. Fíjense que, por ejemplo, en R2, si yo agarro la recta y igual x, esta recta se va al infinito. O sea, porque en un momento se va al infinito, en x y en y. Entonces, si hago tender, ¿se entiende lo que quiero decir? Es como que yo me puedo ir al infinito. No sé, Nahuel está mal. Usando no solamente esta recta, puedo usar la parábola también se va al infinito. O sea, tengo un montón de formas de irme al infinito. Entonces uno no habla de irse por una curva al infinito, sino habla de que la norma se va al infinito, que es una forma de referirse a todos los puntos que se alejan del origen. Porque hay infinitas formas de irse al infinito en R2. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Por eso hablo de la norma, que se va al infinito. Por ejemplo, fíjense en estos ejemplos de acá, ¿qué pasaría si yo tomo el límite? Cuando la norma de xy tiende a infinito, de lo que sería la función 1 sobre x cuadrado. Cuando hablo de esto, cuando digo que la norma de xy, bueno, tiende a 0. Estoy hablando de todas las formas, todos los caminos en los que me puedo ir al infinito. Que no hay uno solo. Como digo, son un montón. Pero no importa. Cuando yo me vaya al infinito, el x en todos esos caminos va a crecer sin parar. Ya sea en los positivos, ya sea en los negativos.
Tal vez no en estos. Están acá. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo tomo este camino, el que sería la recta x igual 0, me estoy yendo al infinito. Porque si uso la recta x igual 0, el x no varía, pero el y sí. Entonces la norma sigue yendo al infinito. No sé si no me están diciendo nada, así que estoy medio solito. Pero por ejemplo, Nahuel, mostrá una vez más el dibujo ese, por favor, que mostramos recién. Nahuel, el dibujo de 1 sobre x cuadrado o el de 1 sobre x cuadrado, así, es lo mismo. Uno de los dos. Ahí los genero porque los flipe. RIP. No morí. Todavía. Bueno, no me está dando bola esto. Ahí está, ahora sí. Está bueno esto de tener así el GeoGebra tan a mano. Por eso te digo, es como que uno se queja de la no presencial, pero tenemos herramientas que antes no teníamos. Efectivamente. Así que les vamos a exigir más. No, mentira. Estos gráficos en la hoja. No, para, la cagué. Poné 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x cuadrado ahí si podés, ¿no? Dale. F. Lo tengo que poner como función de dos variables porque si no me lo toma como Sí, tal cual. función de dos variables. Bueno, fíjate esa que te acabo de decir recién. Con la recta x igual 0, que es esa que aparece ahí en la verde, ¿me parece? A ver, estoy diciendo bien, ¿no? Es x igual 0, tiende a infinito, sí. X es igual, sí, 0 sería la que pasa la verde en este caso. Ahí. Sí. Cuando yo tomo esa curva, la función que hace se va al infinito, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Respóndame para ver si me están siguiendo. Sí. Bien. Sin embargo, cuando yo me acerco, me voy por otra recta al infinito, por ejemplo, y igual 0, marcalo por favor en la web. Igual 0. Igual 0. Va. ¿Qué pasa cuando me voy al infinito? ¿A cuánto tiende la función? A 0. A A 0. 0. Entonces, ¿qué pasa con el límite cuando la norma tiende a infinito? ¿Existe, no existe? ¿Da 0 o da infinito? Y va a depender hacia qué lado vayas o no. Sí, pero si hablamos de este límite hacia secas, o sea, diciendo si nos alejamos lo máximo que podemos en cualquier dirección, ¿siempre se comporta igual la función? No. No. Porque como decís vos, uno después puede digamos, analizarlo en los distintos caminos, como hacíamos los otros límites. Pero el límite, tendiendo a la norma al infinito, no existe. Porque no se comporta siempre de la misma manera cuando yo me alejo al infinito. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, no hay un único comportamiento que tiende cuando yo me alejo en todas las direcciones. Lo que sí puedo hacer es empezar a analizar qué pasa en particular en la dirección x igual 0, y igual 0, pero eso ya es analizar el comportamiento por curvas, no es analizar el límite global en el infinito. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿O no se entendió nada más? O sea, sácamelo un ratito en Nahue, así veo si les digo algo del power. O sea, lo que yo estoy diciendo es que esta definición que aparece acá, esta, habla de qué pasa cuando la norma se va al infinito. Esta definición que está acá se refiere a cuando yo me alejo en cualquier dirección que me garantice que la norma crece sin parar. O sea, cuando me estoy yendo, no importa, mientras más puedo mantener una variable fija y la otra hacerla crecer sin parar, o hacer crecer las dos sin parar. Pero que ese límite exista y de un número, eso va a pasar sí solo sí, no importa el techo que yo le ponga a la función. Siempre encuentro, no importa si se acerca un número, no importa lo que yo me quiera acercar a ese número en la imagen.
siempre encuentro valores lo suficientemente lejos que garantizan que la norma siempre da más grande que ese número. ¿Se entiende? Entonces, no es cierto que acá, cuando yo me alejo en todas las direcciones, siempre da un mismo número. Cuando me alejaba en la dirección de i igual 0, sobre la recta igual 0 daba 0, pero cuando me alejaba en la dirección de x igual 0, tenía infinito el límite. Entonces, el límite no existe porque no es único, cuando la norma tiene infinito. Creo que murieron. Y creo que voy a terminar en este PowerPoint, así les doy tiempo de... Tengo una duda de Sí. eso. Porque, por ejemplo, pensándolo con la gráfica de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, Sí. tendiéndolo al infinito, Ese sí tiene límite en el infinito, por eso cité esos dos ejemplos. claro. Y da 0. Ese sí pasa. O sea, ese sí tiene el límite cuando la norma tiene infinito. Y la norma, cuando la norma tiene infinito, siempre ese límite da 0. O sea, cumple con esta definición. Veo por qué ese da 0, pero el otro no da 0 porque tengo una... Tengo distintos caminos donde el límite no siempre da 0. Claro, acá se vio porque teníamos la gráfica, pero sin ver la gráfica, yo sé que en el x me va a dar 0, Claro. pero el y, como no me está condicionando la función, porque puede tomar cualquier valor, no... Bueno, pero o sea, acá pasa lo mismo que pasaba con los límites dobles que estuvimos haciendo hasta hace rato. Vos cuando yo te dije cómo hacemos el límite doble, vos me dijiste, yo iría siempre a la definición. Y yo te dije, bueno, pero date cuenta que ir a la definición es arriesgado, porque cuando querás demostrar la definición, por ahí no llegues a nada, te dije yo. Entonces, por ahí lo mejor es empezar a probar con curvas, para ver si encontrás algún camino donde el límite no dé distinto que por otro camino. ¿Te acordás? sí. Bueno, es lo mismo acá. O sea, con este límite, cuando vos te vas al infinito, lo estás haciendo en todas las direcciones por todos los caminos que hay. Infinitas posibilidades. Te conviene tratar de encontrar dos caminos donde se refute que el límite siempre da un número. Ah, perfecto. Después, si vos querés probar ya por un camino en particular, no estás calculando este límite global en el infinito. Estás calculando un límite por una curva, que es otra cosa. Es algo más, dice menos, pero no, esta dice mucho más, digamos, de la función. Pero obviamente esta es más difícil que se cumpla. Claro, sí, mi pregunta iba más que nada a cómo, sin la gráfica a mano, digamos, cómo puedo ver que el límite cuando me tiende a infinito no me dé lo mismo en la variable x como en la variable y. No, eso sale otra vez de analizar la ecuación y tratar de encontrar el contraejemplo adecuado. Es que otra Por vez eso, no es que hay un es método. muy difícil en la Es gráfica. difícil. De hecho, estos límites los estoy presentando acá, pero estos límites no les vamos a enseñar técnicas para hacerlos por definición, estos tres de acá. Estos los comento más que todo porque son otras definiciones de límite que se usan en análisis 1, se usan en varias variables, pero no, es como que cada uno de estos, como dije antes, el hecho de acotar límites y hacerlos por definición es una materia en sí misma. Es una materia que tiene muchas técnicas, tiene muchos casos particulares que hay que analizarlo y que hay que encontrar un contraejemplo adecuado, y no nos vamos a abocar a hacer eso, pero sepan que estos tres límites existen, tienen su definición y tienen sus características. Pero estos, por ejemplo, no lo vamos a enseñar a hacer por definición. ¿Sí? Estos van a ser más intuitivos ya, o sea, les vamos a dar límites que no necesiten usar la definición, sino que ser más directos de este tipo. ¿Más o menos se entendió lo que acabo de decir? O sea, como dije antes, este PowerPoint fue el primero de los que hice que no me termina de dejar contento, porque yo sé que me faltan decir muchas cosas y porque la materia tiene muchas cosas para decir. No todas les van a servir, eso es cierto. Por ahí puedo estar hablando 2 horas de algo que está bueno en el sentido matemático, pero que a ustedes no les va a servir en la aplicación. Bueno, este para mí es uno de esos temas, así que no lo voy a ahondar, pero sepan que existen otras definiciones de límite y que pueden aparecer, pero no van a necesitar demostrarlos por definición porque no les vamos a dar un límite que amerite hacerlo por definición con estas definiciones. ¿Sí? No sé si les genero tranquilidad o simplemente les genero duda.
Pero mi idea es demostrarles que hay algo más. No es que se terminó con la definición que dimos anteriormente, hay más definiciones de límite y son estas 4. Y esta, de hecho, la última definición de límite, que estaba tentada a dársela, dije, no, que la piensen. Ellos pueden. Piénsenla un poco. Estas son, ¿qué pasa el límite cuando yo me alejo del infinito y doy como respuesta infinito? No es obligatorio, no es una tarea, pero si quieren pensarla, está bueno como para, no para hacerla por definición, porque como dije no lo vamos a pedir, pero para entender qué me dice esto de, es otro límite distinto a los anteriores y cómo se manejaría la definición, o qué me estaría diciendo. Iván es un tipo optimista, por eso. Claro, yo tengo que tener fe en ustedes, yo tengo que confiar en ustedes porque todo lo que hago lo hago pensando que ustedes lo reciben con la mejor y que van a hacer lo mejor posible. Sinceramente, si pensara que no lo pueden hacer, es como que me estaría tirando abajo, es como que no haría todo lo que hago, porque es como que me desilusionaría. Ay, De hecho, quiero llorar ahora. te queremos, Iván. Sos lo más. Bueno, hagamos una cosa, terminamos acá, me faltan decir campos vectoriales, eso lo voy a decir la clase que viene. Así, la clase que viene entonces voy a tratar de terminar este PowerPoint. Sinceramente no estoy tan desesperado por ir apurado porque sé que las otras 2 comisiones van más atrasados que nosotros. Así que le voy a dedicar un poco más de tiempo a esto porque sé que les puede costar. Igual voy a ir preparando el PowerPoint de la clase de derivabilidad, que es el tema que sigue. Pero si pueden revisar este PowerPoint el fin de semana para que tengan las definiciones más a mano y las puedan ir mirando, sería genial. Igual no queda algo difícil, pero mírenlo, así lo hacemos más rápido la clase que viene y podemos, aunque sea, empezar con derivabilidad. La clase que viene también al principio vamos a empezar con consultas de la guía. Acá Meneghini me va a preguntar hasta qué ejercicio pueden hacer, así que déjame que lo mire un segundo. De la guía. Wow, pueden hacer un montón de la guía. Yo diría que hasta, sí, sin miedo, hasta continuidad de esta misma guía, hasta el ejercicio 9, siéntanse libres, no sean tímidos y hagan todo hasta el ejercicio 9 de esta guía. O traten de hacerlo por lo menos, o sepan que lo pueden hacer con lo que vimos. ¿Sí? Bueno, dicho eso, terminamos la clase de hoy, así no, porque empezar en un tema nuevo y no terminarlo no tiene sentido, ya son las 12, así que terminamos acá. ¿Les parece, chicos? Dale. Bueno, voy a subir el video, son 3 videos lo que voy a tener que subir, así que después les paso los enlaces. El Power ya se los pasé, revísenlo el fin de semana. ¿Ustedes van a mandar ejercicios, Nahue, o la semana que viene? Supongo que la semana que viene, porque me gustaría mandar mismo del cuatri pasado, el de, ¿cómo se llama esto? El límite y continuidad, así que voy a aprovechar. Listo, dale, no hay drama. Entonces hagamos así. Voy a seguir probando la tablet. Chicos, buen fin de semana, porque estamos a jueves, y estudien mucho, así hacen consultas en el grupo. Perdón. Sí. Están diciendo en el chat, algunos tienen dudas, antes de cortar todo. No, está bien. ¿Qué duda hay? Dígame antes de que cortemos. Así nos despedimos con eso. Un saludo para todos los familiares de veteranos y de Malvinas, que hoy justamente es 2 de abril. Veteranos y caídos en Malvinas. Ahí están poniendo en el chat, profe. Entonces el límite de x cuadrado más y cuadrado mayor que 1 es infinito. A ver, para que escribo lo que me estás diciendo. O sea, vamos a cambiarlo acá. O sea, yo lo que dije es que este límite, cuando la norma de x tiende a infinito, positivo obviamente, este límite se puede afirmar que es 0. Porque vos cuando estás en el plano y te alejás, no importa la dirección en la que te alejes, esta, o el camino que elijas para alejarte, con que crezca alguna de las 2 variables en valor absoluto, al cuadrado eso va a tender a infinito. Esto siempre va a tender a infinito, no importa la dirección. Y vos vas a estar dividiendo 1 por algo enorme, y eso en todo momento va a tender a 0. No, nunca podés mostrar que un límite existe a través de curvas. Claro, eso iba a decir. Perdón, eras vos, Nahuel, que estabas viendo.
Sí, por eso, porque preguntaron eso y justo yo estaba... Claro, perfecto, perfecto. Y sí, es verdad, nunca puedes demostrar por curvas que un límite existe. En verdad, la forma de demostrarlo es por definición o por el álgebra de límites, pero más que eso no se puede hacer. Claro. La clase que viene igual vamos a ver métodos para demostrar formalmente que existe el límite por acotación, teorema de Sandwich y esas cosas. Bueno. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, entonces, ahora sí, chicos, buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Un aplauso, dijeron por ahí. Che, Nahua, entonces teníamos presentes todo menos dos. Peña. Peña y uno que se quedó dormido. Bueno, pero ese es. Porque yo lo vi a ese chico en las primeras clases. Sí, el otro tengo un presente de él. Pero Peña ni siquiera la primera clase no estuvo y las últimas 2 clases me olvidé de pasar.